La palabra del Señor. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Con este texto estaremos finalizando hoy el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Para quienes nos acompañan por primera vez, hemos estado estudiando ya por más de 3 años el Evangelio de Juan, casi 3 años. Juan tenía la fecha por ahí, luego la vamos a compartir de cuándo fue que iniciamos exactamente, pero el punto es, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan de manera consecutiva, yendo pasaje por pasaje, tomando el tiempo para analizar la riqueza de este Evangelio. Ahora, sin duda, al acercarnos al final, de algo estamos convencidos, es que si volviéramos a empezar muchísimo más, volveríamos a aprender, porque así es la palabra del Señor en general, y en el Evangelio de Juan de manera particular, se expone también con tal claridad pues el ministerio, la obra del Señor Jesús y el carácter de su persona. Ahora, este pasaje en particular, vamos a también a leer los 3 pasajes paralelos, porque el relato lo tenemos en los 4 evangelios, porque como vamos a notar, cada uno nos va a dar un poquito más de información y nos va a ayudar a tener el cuadro más grande. Entonces, vamos primero a Mateo 27. En Mateo 27, versículo 57, dice así: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vamos también a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, a partir del versículo 42, leemos lo siguiente. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículo 50. Dice así: Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo.
Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. En la última ocasión vimos un pasaje, ¿verdad?, exclusivo del Evangelio de Juan, que es cuando el costado de Jesús era traspasado. El hermano Mariano estuvo a cargo de esta exposición y vimos, ¿verdad?, que aún ese evento también era necesario para que se cumplieran las Escrituras. Las Escrituras en Zacarías nos hablan de que un día todo ojo verá a aquel que fue traspasado, al Señor Jesús. Las implicaciones de esto son varias, es decir, sin duda va a haber un sentido literal en que cuando el Señor Jesús regrese, nosotros veremos al Señor Jesús que fue traspasado. Esto también es parte de esa riqueza de la palabra de Dios y de esos, por decirlo así, misterios que no podemos terminar de comprender, porque nosotros sabemos que el Señor Jesús resucitó, o podemos decir manteniendo en expectativa lo que el Evangelio de Juan nos dirá, resucitará con un cuerpo glorificado. Y sin embargo, ese cuerpo glorificado tenía las marcas, ¿verdad?, de los clavos y del costado traspasado, al punto que le dijo a Tomás que él podía meter su mano en ese costado. Pero ese cuerpo ya está libre de la corrupción del pecado. Sin duda, una forma muy evidente, visible, para que el pueblo del Señor siempre recuerde que su Cristo fue crucificado. Pero también, espiritualmente, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, cuando recuerda precisamente que Él fue llevado al madero por causa de sus pecados, Él mismo, o sea, uno mismo, si es del Señor, es traspasado por un dolor, al saber de que fui yo quien lo llevó ahí. Fueron mis pecados. Porque muchos pueden hablar de forma general, Cristo fue a la cruz para morir por los pecados. Pero puede decir usted que fue por sus pecados. Es que yo me reconozco pecador y Cristo fue a la cruz por mis pecados. Yo lo llevé ahí. Eso fue lo que también sucedió el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2. Ese Jesús, ustedes lo mataron. A este Jesús que Dios le ha hecho Señor y Cristo. De paso, el domingo en la noche el hermano Alex tendrá la oportunidad de exponer ese versículo. Pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y leemos nosotros seguidamente que entonces ellos fueron traspasados por un dolor. Literalmente eso significa sentir que algo lo atraviesa a uno. Es un dolor muy profundo. Y que le preguntaban a Pedro, y entre ellos mismos, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les da la respuesta: arrepiéntanse y crean en Jesucristo, y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús. Entonces, teniendo eso presente de que cada cosa sucede conforme a las Escrituras, de nuevo nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que Juan 8, 38 al 42 y los pasajes paralelos también están ahí porque nos muestran cuán importante era cada detalle de lo que le sucedió a Jesús, no incluso, ¿verdad?, al momento mismo en que Él murió, cuando Él dijo consumado es, ¿verdad? En ese momento nosotros entendemos que ya al dar Él su vida, ya nuestros pecados ahí mismo fueron pagados, nuestra deuda fue pagada. Y sin embargo, siguen ocurriendo eventos que siguen reafirmando que no hay como el Señor Jesús. Él es en verdad el Mesías, el ungido. Porque ¿qué puede hacer un muerto? Y sin embargo, lo que está pasando aquí también había sido anunciado de antemano por los profetas. Yo pensaba en esto, o sea, quien no quiere creer, digamos, quien dice, bueno, yo no estoy dispuesto a negar del todo la existencia de Jesús. Él dice, yo veo la evidencia, las historias fuera de las Escrituras, todas esas apuntan a que hubo un hombre llamado Jesús. Entonces, ¿cómo explica usted de que aún fuera sepultado en un lugar donde nunca nadie antes había sido puesto, que fuera la sepultura de un rico y que eso también estaba anunciado? Usted tiene que empezar a creer toda una serie de tramas y de complots. Vea, es que él les dijo, vea, yo me voy a hacer el muerto
y una vez que yo me haya hecho el muerto, ustedes me llevan a un sepulcro que nunca antes haya sido usado. Es sumamente importante. Y si fuera el caso de que yo me llego a morir porque no soporto lo que pase, ¿verdad? Porque es que hay algunos que dicen que fue que Jesús pareció que había muerto, tienen que acordarse de quitar mi cuerpo de ahí. Y luego se inventan una historia de que yo resucité. Y si tienen que dar la vida por eso, pues la dan. O sea, ven dónde hay que llegar. O sea, hay que pensar de que simplemente todo era un montaje. Pero ¿quién podía planificar todos estos eventos? Un Dios soberano. Un Dios soberano que en el verdadero cumplimiento del tiempo envió al Hijo para que se encarnara. Y encarnándose viviera una vida de perfecta obediencia. Y a pesar de vivir una vida de perfecta obediencia, así fuera llevado a la cruz como un criminal. Y entonces se nos introduce a este personaje, José de Arimatea. Llama la atención de que José de Arimatea está en los 4 pasajes de los evangelios, ¿verdad? Como hemos leído. Más bien es Nicodemo a quien se nos presenta aquí en Juan. Nicodemo está ausente en nosotros. Pero aparte de este evento de la sepultura, José de Arimatea no aparece en ninguna otra parte de los evangelios. Es solo aquí, que sale como de las sombras. Nadie sabe quién es José de Arimatea hasta el momento que Jesús tiene que ser sepultado. Arimatea como tal, también no hay todavía un consenso cuál podía ser exactamente la ciudad. Algunos piensan que podía ser Ramá. El punto es, había una ciudad de Judea de este nombre, y José de Arimatea, ¿cómo se nos ha descrito? Si hacemos un poquito de memoria de todos los pasajes que hemos leído, como un hombre rico, ¿verdad? Que era también justo y bueno, y que era parte del concilio, y además discípulo de Jesús. Vean todos los datos, ¿verdad? Que por eso yo les dije, teníamos que ir y leer los demás pasajes para tener la información completa, porque cada una de esas cosas es importante. Muy bien, en primer lugar, se nos dice que es discípulo de Jesús, que es lo que resalta aquí el Evangelio de Juan, pero dice, pero secretamente por miedo de los judíos. Eso nos tiene que recordar algo que ya estudiamos en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 12. Estas ya están grabadas, por si alguno quiere repasar, no puedo detenerme, ¿verdad?, en todo lo del capítulo 12. Pero vean lo que pasa. En un pasaje asombroso, ¿verdad? En Juan 12:41, Juan está diciendo que Jesús es aquel que Isaías vio en la visión. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¡Wow! Impresionante. Isaías 6. Con todo eso, dice, a pesar de que vimos su gloria, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y aquí tenemos a José de Arimatea, que decía ser discípulo de Jesús, pero tenía miedo y era un discípulo en secreto. ¿Cómo puede uno distinguir a uno del otro? A un falso profesante, a un verdadero discípulo del Señor Jesús. Esta es la clave. El creyente siempre dará fruto. Y en el momento y en la hora de la hora, José de Arimatea dio fruto para la gloria de Dios. No es que se puede vivir una vida cristiana en secreto. José de Arimatea, entendiendo las implicaciones que había por profesar públicamente a Jesús, no se atrevía. Pero cuando llegó la hora, él dijo, voy a pagar las consecuencias. Tengo que asumirlas, porque si soy verdaderamente discípulo de Jesús, yo debo saber de que Jesús mismo dijo, y todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Hay un costo, ¿verdad? Precisamente el domingo pasado, cuando se nos hablaba de la cruz, ¿verdad? Y cómo tristemente se ha degenerado como un accesorio de moda. Hay que recordar que cuando Jesús decía esas palabras, las personas tenían bien claro lo que era la cruz. Era un instrumento de tortura, era de muerte. Tome su cruz cada día, crucifijo. Eso no era. Tome su cruz para morir. Niéguese a sí mismo. Eso es lo que está implícito en esas palabras. Muera a usted mismo cada día. Mate su yo cada día
y en obediencia y humildad, sígame a mí. Lo que yo le diga, usted lo hace. Qué autoritativo, sí, porque Jesús es Señor. Nosotros no creemos solamente en Jesús como el Salvador de nuestros pecados, sino como aquel que tiene toda potestad en nuestras vidas. Y eso es lo que le estaba dando a entender cuando decía, tome su cruz y sígame. Y José de Arimatea lo tuvo que comprobar también en su propia vida. Estaba el camino de la comodidad, siendo discípulo secreto, o enfrentar las consecuencias por ser un seguidor de Jesús. Por eso Lucas nos aclara. ¿Qué es lo que Lucas nos estaba aclarando? Que él no estuvo de acuerdo, ¿verdad?, con lo que ocurrió. Esto es interesante porque algunos dicen cómo pudo haber ocurrido. Fue que él manifestó públicamente en ese momento su oposición, o simplemente no participó del todo en la votación en uno y en otro caso. El punto es que él claramente no pudo dar el sí, porque nos dice Lucas 23:51, José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Él no consintió. Él no dio su voto a favor. Ya esto de por sí tenía que levantar sospechas. ¿Cómo? Que usted no va a dar el sí para que maten a ese hombre pecador de Jesús, que maten a ese que se está poniendo, llamándose a sí mismo el Hijo de Dios. José de Arimatea, como seguidor de Jesús, no dio su consentimiento para estos hechos. ¿Por qué? Porque nos dice Lucas, era varón bueno y justo y que esperaba el reino de Dios. Él creía que Jesús verdaderamente era aquel que establecía y consumaba el reino de Dios en la tierra. Él lo esperaba. Entonces sigue diciendo el Evangelio de Juan, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, dice que rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Eso también llama la atención, porque ¿qué nos dice? Era en Marcos que leíamos que Pilato se sorprende de que ya Jesús había muerto. Vamos a repasar rápidamente. Sí, dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, lo cual, aunque Marcos no relata, ¿verdad?, el costado de Jesús siendo traspasado, es un hecho que se conecta precisamente con la muerte de Jesús. Porque recuerdan lo que ocurrió. Habían dos ladrones. Y como vimos también, hasta el mismo hecho de que, sabiendo que Jesús estaba en el centro, primero le quebraron las piernas a un ladrón, a un criminal, y luego se lo hicieron al otro, para finalmente dejar a Jesús de último, ¿verdad? Que es un orden atípico, no hubiera hecho, si hubiera comenzado de cualquiera de los dos lados, Jesús hubiera sido el segundo, pero no fue el último. ¿Pero qué es lo que los centuriones descubrieron, o los soldados? Que Jesús ya estaba muerto. Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que lo traspasaron. Entonces vemos que sí, que en efecto a Pilato también le sorprendió que la muerte de Jesús fuera tan pronta. ¿Por qué? Porque la cruz estaba diseñada como un instrumento para hacer una tortura bien, de una agonía grande, extensa en tiempo. Muerte lenta. Una muerte lenta, en efecto. Entonces, es interesante ver ese aspecto en el caso de Marcos. Vemos que Pilato se lo concede. Él claramente le están haciendo un favor, ¿verdad? Le están resolviendo qué hacer con uno de los cuerpos que había que quitar. Y vemos entonces que se lo llevan. Los demás evangelios nos dicen que se compraron unas sábanas, pero adicionalmente el evangelio de Juan nos dice que lo envolvieron con lienzos a la manera y la usanza de los judíos. Esto nos deja ver de que el cuerpo de Jesús no solamente fue envuelto en sábanas, sino que también cada extremidad estuvo envuelta. ¿Y esto con qué? Con lo que leemos aquí, con este compuesto de mirra y de aloes. ¿Y quién trajo ese compuesto? Nicodemo. Otro que también llegó a Jesús, ¿de qué manera? De noche y secreta, ¿verdad? También. ¿Verdad? Que llegó secretamente. ¿Por qué? Porque él como maestro no podía exponerse. Nicodemo fue otro que también tuvo que, en su momento, tomar esa decisión. ¿Seguiré a escondidas o públicamente seguiré a Jesús? Vean que aquí ya este evento está siendo de conocimiento.
O sea, no podía ocultarse el hecho de que Nicodemo estaba dando y participando de darle una sepultura digna a Jesús. Estos dos hombres están haciendo un verdadero acto de piedad. ¿Por qué? Porque dejar ese cuerpo en el madero, o en dicho caso sabemos que no lo iban a dejar por el tema de la celebración de la Pascua, se hubiera prestado, ¿verdad?, para que hubieran hecho aún mayor daño en el cuerpo del Señor. Igual Él iba a resucitar con un cuerpo glorificado, pero el punto es, no van a dejarlo para que se siguiera prestando a mayor ofensa. Bajan el cuerpo, no sabemos cómo, de alguna manera, ¿verdad?, ya tenía que estar establecido la forma en que estos cuerpos eran bajados. Se envuelven las sábanas en los lienzos y se da la sepultura digna. Ahora, llama la atención la cantidad que se nos dice, que este compuesto, obviamente fino y de buen aroma, dice que era de 100 libras. Leía que esto convertido podía ser unos 32 kilos. Es bastante. Es bastante. O sea, Nicodemo está siendo desprendido para un cuerpo muerto. O sea, ¿cuánto estaban anticipando José de Arimatea y Nicodemo en la resurrección? Hay que decir que no muy diferente de lo que los demás discípulos, ¿verdad?, del Señor Jesús lo estuvieran esperando. Sin embargo, estaban reconociendo en Jesús a un verdadero hombre de Dios. Y su fe obviamente se va a ver reconfirmada cuando se enteraran de la noticia de la resurrección. Entonces vemos a un hombre que antes era temeroso, pero, y de hecho quiero que vayamos de nuevo a Lucas. Vean lo que Lucas entonces añade, lo que pasó con este temeroso. No, perdón, creo que es en el de Marcos de nuevo. Vamos al de Marcos. Ajá, es el de Marcos 14:43. Dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró ¿cómo? Osadamente. Osadamente. ¿Qué es entrar osadamente? Valientemente, intrépidamente. ¿Ven el gran contraste? Antes, por miedo de los judíos, decía que era discípulo secreto, pero ahora entra osadamente a Pilato a decirle: deme el cuerpo del Señor Jesús. Deme el cuerpo de Jesús. Es un cambio total. Por eso yo les digo, el verdadero creyente siempre mostrará fruto y habrá pruebas en la vida que vendrán a poner eso en evidencia. De nuevo, ¿cómo sé yo que soy del Señor? Si usted se pregunta eso en su vida, ¿cómo sé yo que soy cristiano? Pregúntese cuál es el fruto que ve en su vida. Si su vida en efecto se caracteriza por ese miedo de que es que no quiero hablar de Jesús porque qué dirán las personas, y siempre se ve como impedido para hablar, porque dice, es que ¿cómo podría hablar? Es que cuando veo mi vida, algunos no hablan porque cuando ven su propia vida no ven que realmente hay una vida de victoria sobre el pecado, y dicen, ¿cómo podré yo hablar a otros de Jesús si no he conocido yo mismo la victoria sobre el pecado? Todas esas cosas debemos considerarlas para saber si estamos teniendo una verdadera convicción de que el Señor nos ha salvado, o si por el contrario creemos que la vida cristiana se puede llevar así en secreto. Y como vemos, no puede ser así. Tiene un costo. El seguidor de Jesús se desprende liberalmente, sabiendo que todo lo que tiene el Señor se lo ha dado. Que sabe que si en última instancia tiene que dar su vida, dará su vida. Que si tiene que ser expulsado de la sinagoga, que sea expulsado de la sinagoga. ¿Y por qué? Porque Cristo lo vale. Cristo es la perla de gran precio. No hay un tesoro como el Señor Jesucristo mismo. Dice el versículo 40, Juan 20:40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, ¿verdad? José y Nicodemo, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual
aún no había sido puesto ninguno. Juan no lo dice explícitamente, pero ¿de quién era este sepulcro? De José de Arimatea. Claro. Porque en otros de los evangelios se nos dice que él lo había labrado. Ese era un sepulcro de José de Arimatea. Posiblemente lo tenía dispuesto para él mismo y su familia. Si tenía familia, no lo sabemos. El punto es que es el sepulcro de él. Y estaba sin usar. Todo esto es relevante. ¿Por qué? Porque recordemos otra de las cosas que se nos dijo de él. Él era rico. Entonces, no era un hueco. No era simplemente una cueva ahí hecha en un monte, no. Fue un sepulcro mandado a hacer. O sea, ustedes leen, ahí se lee que fue labrado. Esa piedra que se hizo rodar era parte de todo lo que se había hecho también. ¿Para qué? Para que en el momento, obviamente, que un cuerpo fuera puesto, se tapara la entrada. ¿Y por qué es esto relevante? Bueno, vamos a Isaías 53. Dice el versículo 9. Bueno, leamos desde el 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo se cumplió esto? Obviamente, al ser crucificado con dos criminales a la par, pero en última instancia siendo puesto en un sepulcro de un hombre rico, que nunca antes había sido usado. Eso también es relevante, porque el Salmo 16 nos dice que no dejarás que tu santo vea corrupción. Aún hasta en ese detalle, nosotros podemos ver una relación. Un sepulcro que nunca antes había sido usado. Porque también el salmista, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, dijo, el santo de Dios, no David, ¿verdad? Como aclaran Pedro y Pablo, porque David ahí están sus huesos. Pero el verdadero santo de Dios, de él se dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi cuerpo en el Hades. Y en efecto, el cuerpo del Señor, como sabemos, no se quedó en el sepulcro. Finalmente, nos dicen que todo esto que se estaba haciendo fue por causa de la preparación de la Pascua de los judíos. Y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Un aspecto de cercanía que también convenía. ¿Por qué? Porque si era muy lejano, ellos estaban exponiendo a quebrantar el día de reposo. Que también Marcos y Lucas nos dicen bien que esa noche era la noche de ¿qué? Del viernes, y ya estaba por empezar el sábado. Eso también es un argumento a favor de muchísimo peso para aquellos que quieren decir de que Jesús murió un jueves. Jesús no murió un jueves. Es evidente por los relatos que Jesús murió un viernes. Y que ellos estaban en esta prisa, por decirlo así, también de bajar el cuerpo y dejar todo listo para no quebrantar el día de reposo. Como dice Lucas, conforme al mandamiento. Aún las mismas mujeres también, a pesar de que Nicodemo compró toda esta cantidad de mirra y de aloes, también ellas mismas llevaron su contribución, ¿verdad? De especies aromáticas para el sepulcro del Señor Jesús. Pero todo eso nos dice Lucas antes de que empezara el día de reposo. ¿Por qué? Porque lo estaban guardando conforme al mandamiento. Jesús murió un viernes. Y como ya dijimos en otros momentos, la parte de un día era un día para los judíos. Jesús, en efecto, resucitó al tercer día. Murió el viernes, parte del viernes es un día. El sábado el segundo día. Y resucitó el domingo, parte del domingo es un día. Tercer día. Jesús resucitó entonces un primer día de la semana, el domingo. Pero ya veremos eso.
El asunto es simplemente para explicar por qué es que también todos los evangelios toman ese tiempo para explicar el asunto del día de reposo y de la preparación de la Pascua. Muy bien, habiendo dicho todos estos detalles acerca de este pasaje, nuevamente, notemos entonces que aún en su sepultura, la palabra de Dios seguía cumpliéndose. Nada ocurría al azar en los eventos de la vida del Señor Jesús. Y aunque este fue, por decirlo así, la culminación de su humillación, siendo ya sepultado después de las atrocidades que se cometieron en el juicio, los castigos desmedidos, ¿verdad?, con que físicamente le castigaron, y sobre todo después de haber sufrido en sí mismo la ira del Padre por nuestros pecados, el hecho de que Jesús fuera sepultado en un sepulcro de ricos también da un pequeño destello de su exaltación, porque quien estaba siendo ahí sepultado era el Señor de toda la tierra. Claramente, como Dios no murió, en su humanidad Cristo murió, pero este Dios hombre, Cristo, no era cualquier persona. En efecto, era alguien real, de la nobleza. De hecho, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, como nos dice Apocalipsis. Y el autor de la vida estuvo en un sepulcro. ¡Qué misterio! Pero qué verdad más consoladora también, de saber de que ese sepulcro quedó vacío. El Señor Jesús resucitó. Y nosotros, si somos cristianos, recordamos la resurrección del Señor Jesús y de que ese sepulcro quedó vacío cada domingo. No necesitamos, como recientemente se celebraba para algunos la Semana Santa, un domingo al año o unos días al año. No. Cada semana da testimonio de que el Señor Jesús vive y vive para siempre. Ahora, ¿ha creído usted en este Jesús? Porque si usted no tiene su fe en este Jesús, si no tiene la fe en este Jesús para vivir valientemente para la vida de Él, para la gloria de Él, sin temor a las consecuencias de lo que dirán otros, entonces usted no ha conocido verdaderamente esa vida que viene por la fe en Jesús. Pero el Evangelio de Juan nuevamente nos recuerda que todo lo que aquí está escrito es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Crea en Jesús, crea que en efecto todo esto ocurrió tal y como lo tenemos aquí. ¿Para qué? Para que vivamos vidas no solamente como las de José de Arimatea o de Nicodemo, de que públicamente, abiertamente dieron testimonio de la fe, sino como la vida que debe caracterizar a cada verdadero discípulo, diciendo: yo creo en Jesucristo, yo creo que sí, Él murió, pero también creo que Él resucitó, y por su resurrección y por su muerte yo tengo vida en su nombre. Es mi esperanza que en el día final, cuando mi cuerpo también sea puesto en un sepulcro, que no quedará ahí para siempre, sino que cuando el Señor Jesucristo regrese, estos huesos o lo que queden, los polvos, lo que sea, se levantarán para recibirlo a Él en gloria. Oremos.